Nos metemos de lleno con la economía de este país porque aparentemente vienen buenas noticias del norte, de la visita Mira. de Massa, un dólar estable. Ya algunos dicen, che, está barato el dólar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sube? Porque está barato. Bueno, para eso lo hemos invitado a un economista, amigo de la casa, Sergio Chauza. ¿Cómo anda, Chauza? Gracias por estar en Posta y estar en Córdoba. Hola, buenas noches, un gusto. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? ¿Hay que ir a comprar dólar? ¿Está barato? ¿Está caro? ¿Va a subir luego que se pase este furor del dólar soja? A ver, si hay algún tipo de percepción de que está barato, es fruto de que la economía tiene una alta inflación, ¿no? Con lo cual, pensemos que para evaluar un ajuste por inflación básico a estos niveles de 270 en los segmentos financieros libres, estaríamos hablando de un aumento necesario de 15, 16 pesos por mes, todos los meses, como para equiparar al ritmo inflacionario, ¿no? Para que el dólar no se atrase contra la inflación, que es algo que evidentemente en los momentos en los cuales se produce un recorte nominal, cuando baja la cotización, no llega Sergio, a sobre eso, equilibrarse. permitime que te haga una pregunta técnica, ¿no? ¿Por qué se hace? A ver, la inflación, el dólar no sigue el ritmo de la inflación, pero cuando el dólar pega el salto para emparrarla, la inflación sube aún más. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Digo, es como una inflación por doble vía. No sé cómo explicarlo. Sí, es un problema y es una de las características del régimen inflacionario en el que estamos, que es un régimen que tiene sus características y tiene, digamos, su patrón de comportamiento. Está dado por una situación de asimetría respecto de los shocks en materia cambiaria, en materia de las cotizaciones de dólar. Esa asimetría lo que implica es que cuando se produce una novedad devaluatoria, alguna de las cotizaciones de dólar salta, el pasaje es automático y proporcional, pero cuando recorta, cuando devuelve o revierte parte de ese incremento, es casi totalmente inflexible a la baja, la dinámica de precios respecto de esa reversión en las cotizaciones de dólar. Y bueno, y eso es un patrón muy típico de este tipo de procesos, donde ya el comportamiento de la dinámica de precios internos en la economía no está enteramente basada en conceptos objetivos, en costos, por ejemplo, de las empresas que entonces trasladan a precios. Está basada en expectativas por el hecho de que la inercia inflacionaria a los formadores de precios los lleva a trasladar todos los meses Sergio, un piso similar al del mes pasado. en eso que planteas vos de las expectativas, la llegada de Massa moderó las expectativas. ¿Por qué te pregunto esto? Porque de acuerdo justamente a las expectativas, esta medición REM que hace el Banco Central, las consultoras a las cuales le consulta ya estaban proyectando una inflación del 98%. Entonces dice, bueno, a ver, si la llegada de Massa teóricamente viene a moderar esto, ¿por qué salta del 70 al 98%? Sí, tuvo buenos resultados en materia de la moderación de los mercados, el hecho de que se aquietaran un poco las aguas en relación a las cotizaciones de los activos financieros. Los dólares alternativos, los dólares libres son un activo más y eso, por suerte, empezó a amainar el temporal, pero no para el anclaje de expectativas en materia inflacionaria. Por esto que hablábamos recién, ¿no? Las características distintivas del régimen en el que estamos, que lo llamamos régimen de superinflación. No es una hiper, pero tampoco es un régimen de inflación alta como el que hoy tienen otros países del mundo que están en la zona del 20%. Chauza, o 15%. haberle puesto el valor de 200 pesos el dólar soja, ¿fue una buena decisión haberlo puesto esa expectativa o ese dólar, fijarlo un poco más alto que el dólar oficial que tenía la Argentina? ¿Eso no da un horizonte de que en cualquier momento lo estabilizan todo a 200? Sí, a ver, a la evaluación de los resultados definitivamente viene dando un buen fruto, producto de que vos venías acumulando un nivel famélico de reservas casi nulo durante el mes previo y ahora estás teniendo liquidaciones arriba de los 200 millones de dólares diarios,
Hoy se liquidaron 234 millones de dólares. El Banco Central de eso compró 180 millones de dólares en una sola jornada, con lo cual los resultados en términos de acumulación de reservas, que es lo que buscaba el Ejecutivo, dio buenos resultados. Después, sí, obviamente nada es algo ideal y 100%. Claro, pero es un buen resultado momentáneo, digamos. Te da... Ayer, la semana pasada justamente planteaban acá otro economista, decía, bueno, esto es inflación en futuro, más inflación. Marangoni planteó eso. Sí, a ver, entre las contrariedades eventuales podemos tener dos cuestiones. Por un lado, si se quiere, cierta claudicación para con un sector económico que, obviamente, dentro de su conveniencia, estuvo especulando con que las cotizaciones previas no les eran favorables, y yo coincido que no les eran favorables, con lo cual ahí un poco al Ejecutivo Nacional le torcieron el brazo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, sí, el efecto en materia de precios a nivel futuro, ¿no? En los próximos meses puede llegar a tener un impacto por la vía de que, lógicamente, si vos comprás otorgando más pesos por esa liquidación de los dólares, el diferencial es de 60 pesos prácticamente, bueno, esos mayores pesitos en la calle a futuro pueden ir a presionar sobre la brecha cambiaria y por medio de ahí generar más inflación. Yo creo que igualmente el Banco Central tiene estrategias como para volver a absorber ese excedente de pesos. De hecho, en estos días ya se empezó a ver eso y posiblemente dentro de 2 días, el jueves, se motive una nueva suba de la tasa de interés para volver a recuperar esos pesos extra que se emitieron. La última de mi parte. Sabemos que los que te seguimos en redes tenés una postura de defensa del gobierno. ¿Por qué cuesta tanto al gobierno y a la gente que lo sigue hablar de ajuste? ¿No es ajuste lo que está haciendo Massa, este recorte que hizo en los ministerios, esta cuestión de empezar a moderar ciertos gastos, el tema del dólar con la soja, esto que decís vos, esta claudicación, ¿no es parte de un ajuste o de un viraje hacia el centro-derecha del kirchnerismo? La palabra ajuste en Argentina suele estar muy vilipendiada y también muy maltratada porque se la usa en exceso para mí. Si yo te tuviera que responder desde una lógica economicista, la forma en la cual los economistas concebimos el concepto de ajuste es cuando los gastos, la participación del sector público crece por debajo de la inflación. O sea, pierde participación el gasto del Estado como proporción de su PBI, del Producto General de todo lo que se produce en la economía. Bueno, eso por el momento todavía no está pasando porque todavía tenés una componente de subsidios económicos que son las transferencias del Estado a las familias para cubrir el ticket energético, ¿no? Gas, luz y agua. Y también tenés todavía un grado de asistencia, de cobertura social bastante amplio. De hecho, hace una semana se anunció un nuevo fondo para cubrir con 50.000 pesos a 2 millones de personas, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, lo que te pasó como diferencia del plan Massa es que el gasto te venía creciendo 12 puntos por arriba de la inflación en el primer semestre del año y ahora ese gasto va a ir relativamente a la par de la inflación. Ya no va a crecer 12 puntos arriba, se va a ir estacionando a un nivel semejante con la inflación. Pero eso, considerarlo ajuste desde el punto de vista técnico y es un poco tirar un poco de la aguja, ¿no? Porque y para el año que viene, ¿cómo lo ves, digo, el presupuesto del año que viene? ¿Cómo crees que lo van a plantear sabiendo también que es un año electoral, no? Sí, vos tenés un sendero, que es el sendero del programa con el Fondo Monetario, que te exige, no te exige una meta de gasto, lo que te exige es que vos reduzcas el déficit. Eso lo puedes hacer por el lado del ingreso o por el lado del gasto. Entonces, para el año que viene nos exige este programa bajar el déficit en 0,6 puntos del PBI. De eso, 0,5 de los 0,6, o sea, casi todo, el trabajo sucio lo va a hacer la quita de subsidios por la segmentación por consumo que se anunció el mes pasado. De eso va a contribuir en 0,5 puntos. Así que uno tendería a pensar que va a surgir ahí el espacio fiscal como para implementar un programa un poco más expansivo de cara al momento electoral, que en general suele tener que ver con la obra pública, ¿no? Y con algo de transferencias discrecionales a provincias. Pero me parece que, de nuevo, ¿no?
el programa del año que viene, yo diría al revés, tiene más posibilidad de ser sobrecumplido, de que vos bajes más el déficit de lo que te pide el programa, que de que te trastabille el programa en materia fiscal. No lo veo complicado. Bueno, Chauzo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Un placer, a ustedes dos a disposición. Buenas noches. ¿Cómo no?